El seguro de vida apenas alcanzó para pagar los gastos del funeral. Después de 42 años de matrimonio, me encontré solo en nuestra casita en una colonia tranquila de Guadalajara, tratando de averiguar cómo estirar una pensión de maestro que de pronto se sentía ridículamente escasa. Tenía 63 años y, por primera vez desde los 20, necesitaba buscar trabajo. Así, terminé en el turno vespertino del Centro Médico Río Verde, 3 noches a la semana en el departamento de facturación. No era glamuroso, pero me mantenía ocupado y alejaba mi mente de la silla vacía frente a la mesa. El turno acababa a las 11:30 y alcanzaba el último camión, que me dejaba en casa poco después de la medianoche. Pronto mi vida giró alrededor de ese horario. Salía de casa con el sol aún alto, tomaba el camión cerca de la esquina, hacía transbordo en una avenida principal y llegaba justo a tiempo para fichar. 8 horas entre pilas de expedientes, pantallas llenas de números y ese murmullo constante del aire acondicionado sustituyeron las horas que antes llenaba con 2 tazas de café y conversaciones con mi esposa sobre telenovelas o chismes de la colonia. El turno se terminaba a las 11:30 en punto, y si caminaba rápido alcanzaba el último camión de regreso, que pasaba por la parada a las 11:45 y me dejaba cerca de casa poco después de la medianoche. Al principio, la idea de andar a esas horas me inquietaba, pero me repetía que no tenía opción. O eso, o ver cómo la cuenta del banco se hacía más delgada que yo. Todo cambió en septiembre, cuando recortaron el presupuesto. Llegó un correo seco, sin adornos, anunciando la reestructuración de horarios del transporte público nocturno, y con ello, el adelantamiento del último camión a las 11, media hora antes de que yo terminara mi turno. Recuerdo que imprimí el comunicado y lo puse sobre el escritorio, mirándolo como si fuera un examen imposible. Podía pedir que me dejaran salir media hora antes, sí, pero eso implicaba menos horas, menos dinero y a la larga, más preocupaciones. Por otro lado, caminar solo de noche o gastar en taxis me sonaba igual de peligroso para mis nervios que para mi bolsillo. Me llevé la hoja a casa y la puse sobre el mantel, en la silla vacía de mi esposa, como si ella pudiera ayudarme a decidir. Fue mi hija, desde Monterrey, quien sugirió la solución que yo no quería aceptar. «Papá, bájate la aplicación», insistió por teléfono, con ese tono mezcla de cariño y desesperación que solo usan los hijos adultos. «No es tan caro si son solo 3 noches a la semana y es más seguro que andar en la calle a esas horas. Te la instalo cuando vaya o te voy guiando por videollamada». Yo era reacio a los teléfonos inteligentes, apenas sabía mandar mensajes de voz y responder en el grupo de la familia. Pero la idea de quedarme sin ingreso extra me aterraba, así que cedí. Una tarde de domingo, mientras yo le preparaba chilaquiles, ella tomó mi celular, instaló la aplicación, me puso una contraseña que todavía tengo anotada en un papel dentro de la funda y me enseñó cómo pedir un viaje. «Solo tienes que tocar aquí, elegir el destino y confirmar», me repitió al menos 5 veces. «Y no te subas si algo no te da buena espina, ¿sí?». Prometí que sería cuidadoso, aunque en el fondo no estaba seguro de saber detectar esas malas espinas de las que hablaba. La primera vez que pedí un viaje fue un martes, poco después de que el nuevo horario entrara en vigor. Eran las 11:32, acababa de apagar mi computadora y todavía sentía la luz blanca de la oficina pegada a los ojos. Mis compañeros más jóvenes se reían y hacían planes para ir por tacos. Yo miraba la pantalla del celular con atención, los lentes deslizándose hacia la punta de la nariz. Toqué el icono, seguí los pasos que mi hija me había explicado y en cuestión de segundos apareció la foto de un hombre y un auto Toyota plateado, con la notificación: «Tu conductor llegará en 4 minutos». Bajé por la salida de personal del hospital, la menos transitada, y el aire nocturno me golpeó el rostro con un frescor que olía a cloro y a lluvia vieja. El estacionamiento estaba medio vacío, iluminado solo por unos cuantos focos amarillentos que parecían más interesados en crear sombras que en disiparlas,
Cuando el Toyota plateado se detuvo frente a la entrada de personal, sentí un impulso casi infantil de darme la vuelta y regresar al hospital. El conductor parecía de unos 50 y tantos años, con el cabello oscuro salpicado de canas y arrugas profundas alrededor de unos ojos que no alcancé a distinguir bien desde la acera. Llevaba una camisa sencilla y un chaleco ligero, y sostenía el volante con ambas manos, mirándome por el espejo. La aplicación decía que tenía 5 estrellas, más de 1000 viajes completados y comentarios positivos. Me repetí que las estadísticas estaban de mi lado, que había gente peor en el camión y que además casi era medianoche en un estacionamiento mal iluminado. Apreté la correa de mi bolso contra el pecho, respiré hondo y abrí la puerta trasera. El interior del coche olía a una mezcla de desinfectante barato y a algo dulzón, quizá una bolsita de aire perfumado colgada en el retrovisor. Me senté en el asiento trasero, cerré con cuidado y vi cómo él, sin voltear demasiado, deslizaba el dedo por la pantalla de su propio celular, confirmando el viaje. Su voz fue más suave de lo que esperaba cuando habló. ¿Turno pesado?, preguntó, con una amabilidad discreta, mientras salíamos del hospital hacia la avenida. Todos los martes, jueves y sábados, respondí, mirando por la ventana las calles familiares que se extendían más allá del vidrio. Facturación no perdona. Él soltó un pequeño resoplido que parecía mitad risa, mitad cansancio. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando ahí?, me preguntó. Apenas unos meses, contesté. Antes era maestro, ahora soy el señor de los códigos. Se hizo un silencio breve, de esos que no incomodan del todo pero que exigen una decisión, seguir hablando o dejar que el ruido del motor lo llene todo. Al final fue él quien lo rompió. Yo manejando llevo unos 3 años, dijo. Perdí mi trabajo en el aserradero cuando cerró. Esto es lo que me mantiene a flote. Algo en su tono, en la manera en que las palabras perdí y cerró se le quedaron pesadas en la boca, me hizo alzar la vista. Lo miré bien en el retrovisor. Ahí estaban, enmarcando sus ojos, las mismas arrugas de agotamiento que yo veía cada mañana en mi propio espejo. La expresión de alguien a quien la vida ha tumbado varias veces, pero que sigue levantándose porque no hay otra opción. Lo siento mucho, dije, y no era una frase hecha. De verdad lo sentía, como si de alguna forma su pérdida se sumara a la mía. Él me lanzó una mirada fugaz por el espejo retrovisor, casi incrédulo, y vi pasar un destello de sorpresa. «Gracias, señor», murmuró. «Carmelo», lo corregí de manera automática. «Me llamo Carmelo». «Raúl», respondió él, y el fantasma de una sonrisa cruzó su cara antes de desvanecerse de nuevo bajo la iluminación tenue del tablero. Podría haber sido solo eso, un viaje cualquiera en medio de tantos que él hacía al día y que yo apenas recordaría al despertar. Pero algo empezó a repetirse. Los martes, los jueves y los sábados, a las 11:32, pedía un viaje desde el hospital a mi casa de la calle Cedros, y una y otra vez, el coche que aceptaba era el mismo Toyota plateado. Al principio lo atribuí a la casualidad. Quizá era el único conductor disponible por la zona a esa hora, quizá la aplicación lo asignaba según la cercanía. Sin embargo, hacia la tercera semana empecé a notar detalles. El coche aparecía siempre un par de minutos antes de mi hora de salida. A veces, cuando cruzaba la puerta de personal, ya lo veía estacionado en el mismo lugar, con las luces encendidas como si me estuviera esperando. Un día, cuando llegué un poco tarde porque la impresora había decidido morir a las 11:20, lo vi revisar su reloj, inquieto, justo antes de verme y relajarse. Caí en la cuenta de que Raúl se conectaba a la aplicación alrededor de mi hora de salida, se colocaba cerca del hospital y se aseguraba de aceptar mi viaje apenas aparecía. Me habría parecido inquietante si no fuera porque, con cada trayecto, nuestra rutina se había vuelto cómoda de una manera casi familiar. Yo me dejaba caer en el asiento trasero con un suspiro que arrastraba el peso de 8 horas de números y reclamaciones de seguros, y Raúl ya tenía mi dirección puesta en la aplicación antes de que yo abriera la boca. Sabía que iba a la calle Cedros, número 847, en una colonia
donde las bugambilias escalan las bardas con la terquedad de la vida que no se resigna a la sequía. Durante los 12 minutos de camino hablábamos lo justo, el tráfico, la temperatura, la lluvia que amenazaba o se decidía por fin a caer. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo buscara, las conversaciones fueron dejando la superficie. Un día, después de un atraso en el pago de un seguro que me obligó a llamar a 3 números distintos, terminé desahogándome sobre lo absurdo del sistema, sobre cómo los hospitales y las aseguradoras jugaban ping-pong con la salud de la gente. Raúl, en vez de limitarse a asentir, me contó de la vez que su madre, ya anciana, había tenido que esperar 5 horas en urgencias porque nadie encontraba su póliza. Otra noche, mientras la ciudad se veía borrosa a través del vidrio por la llovizna, él me habló con más detalle de aquel aserradero que había sido su vida durante décadas. El olor a madera, el polvo en el aire, los compañeros con los que compartía lonche. Creí que me jubilaría ahí, dijo, con amargura tranquila. Pero un día solo llegaron las noticias de que cerraban y ya. Todos a la calle. Fue en uno de esos trayectos, hacia finales de octubre, cuando me habló de su esposa. No lo hizo de golpe, sino como quien va soltando partes de un rompecabezas que no termina de armar. Me contó que se había ido hace 2 años, llevándose a su hija adulta consigo. No hubo grandes peleas ni gritos, dijo, sino más bien un cansancio acumulado, una fatiga que se deposita en cada gesto y que un día te hace hacer la maleta en silencio. Se hartó de las dificultades económicas, admitió, sin buscar justificarse, de verme siempre preocupado, siempre contando monedas, siempre prometiendo que las cosas mejorarían y luego trayendo malas noticias. Yo escuchaba en silencio, mirándolo en el espejo. Había algo devastador en la forma en que lo decía, no como una queja, sino como quien acepta una condena que siente merecida. Y se la llevó con ella, añadió, refiriéndose a su hija. No se fue por rabia, Carmelo, se fue por cansancio, y eso duele de una forma distinta. Me quedé pensando en mi propia vida, en mi esposa, que nunca fue perfecta, pero con quien compartí la precariedad sin que ninguno de los dos pensara jamás en irse. La pobreza junta tanto como separa, solía decir mi madre. Tal vez habíamos tenido suerte, o tal vez era que nos conocimos en otra época, con otras formas de aguantar. Una noche de octubre, mientras cruzábamos un puente desde el cual se veían las luces de la ciudad como un collar irregular, Raúl dijo de pronto, con la voz más espesa de lo habitual: «Mi hija acaba de tener un bebé». Lo miré con interés, inclinándome un poco hacia adelante. «¿Sí?», pregunté sonriendo. «¿Y es niño o niña?». «Una niña», respondió, y el orgullo se mezcló con una tristeza que le arrastró las facciones. «Solo la conozco por fotos». No pensé. Simplemente extendí la mano hacia el frente y le apreté el hombro por encima del respaldo. Sentí la tela de su camisa, el hueso firme y un leve temblor contenido. «Volverá contigo», dije, aunque no sabía si lo creía de verdad. Los bebés tienen una manera especial de reunir a las familias. A veces tardan, pero lo hacen. Él se aclaró la garganta, manteniendo la mirada fija en la carretera. «Es muy bonito que diga eso», susurró. «De verdad». Fue después de esa conversación que empecé a dejarle más propina. No era una fortuna, no podía permitírmela, pero sí unos pesos extra sobre lo que solía dar. Al principio, intentó rechazarlo. «No hace falta, señor Carmelo», dijo una vez, girándose un poco hacia mí al llegar a mi casa. «Bastante hace ya con usar la aplicación». Yo negué con la cabeza, con una firmeza que me sorprendió. «Me estás cuidando», respondí. «Mantienes a un hombre mayor seguro en la noche. Eso vale algo. Acéptalo». La verdad, aunque no se lo dije, era que aquellos 3 viajes a la semana se habían convertido en los puntos más brillantes de un calendario que, por lo demás, estaba vacío. El resto de mis días eran silencios largos, programas de televisión que no me interesaban, compras rápidas en el mercado y llamadas de mi hija los domingos.
En cambio, durante esos 12 minutos en el coche de Raúl, sentía que aún formaba parte de algo, que mi voz todavía podía interesarle a alguien. A mediados de noviembre, empecé a llevarle café. Era casi un acto reflejo de mis años en la escuela, cuando siempre llevaba termo extra por si algún colega lo necesitaba. Aprovechaba el descanso de las 11, bajaba a la cafetería del hospital y pedía 2 vasos de café bien caliente. Los sostenía con cuidado mientras esperaba en la entrada de personal hasta ver aparecer el Toyota plateado. La primera vez que le tendí un vaso por la ventanilla, él lo miró como si le estuviera ofreciendo oro líquido. «No tenía por qué hacer esto», dijo genuinamente sorprendido. «Lo sé», contesté. «Pero el café del turno nocturno solo es soportable si uno lo comparte. Y pensé que a ti te vendría mejor que a mí». Desde entonces, el café se convirtió en parte de nuestra pequeña ceremonia. Yo me subía con los 2 vasos, uno más lleno que el otro, el suyo siempre. Y recorríamos las calles semidesiertas de Guadalajara sorbiendo y hablando de todo y de nada. Él me contaba de pasajeros que se dormían en cuanto se subían, de otros que hablaban sin parar de sus problemas amorosos, de jóvenes que iban a fiestas y de ancianos que volvían de visitar a sus nietos. Yo le hablaba de la burocracia del hospital, de mi esposa muerta, de lo raro que se sentía aprender a vivir solo después de 4 décadas compartiendo cama, techo y quehaceres. «Usted es buena persona, Carmelo», dijo una noche, cuando se detuvo frente a mi casa y me ayudó con el cinturón que se había atascado. «Quiero que lo sepa, no mucha gente se toma el tiempo de preguntar cómo estuvo mi día». Sentí que se me humedecían los ojos con esa frase, tan simple y tan contundente. «Tú también lo eres, Raúl», respondí, y lo creía. Diciembre llegó más frío de lo normal. Cada mañana, una capa fina de escarcha aparecía sobre el pasto del pequeño jardín delantero, algo casi exótico en nuestra ciudad. El hospital se llenó de adornos navideños que intentaban maquillar la dureza del lugar. Guirnaldas de plástico verde alrededor de las puertas, luces de colores parpadeando en la cafetería y, en la recepción principal, un árbol tan recargado de esferas que parecía a punto de doblarse. En facturación, mi supervisor colgó un Santa Claus de fieltro en la pared y alguien dejó una caja de galletas abiertas sobre el archivador que pronto se volvieron duras como piedra. Yo miraba todo aquello con una mezcla de nostalgia y distancia, recordando los años en que mi esposa sacaba del closet una caja vieja con esferas cuidadas y ponía villancicos desafinados en la televisión. Para acompañar el ambiente, empecé a llevarle chocolate caliente a Raúl en lugar de café. A veces le pegaba un pequeño bastoncito de caramelo al vaso con cinta adhesiva, un detalle que habría hecho con mis alumnos en otros tiempos. La primera vez que vio el bastoncito se rió, una risa breve pero auténtica, y lo sostuvo entre los dedos como si fuera una reliquia. Mi esposa hacía cosas así, dijo, más para sí mismo que para mí. Pequeños detalles, una nota en el lonche, un sticker tonto en el espejo. Nunca los valoré lo suficiente en su momento. «Los valoras ahora», respondí con suavidad. «Eso es lo que importa. La vida no viene con botón de rebobinar, pero sí con la oportunidad de hacer las cosas diferente la siguiente vez». Guardó silencio unos segundos, mirando la calle mientras el vapor del chocolate se enroscaba bajo la luz del interior del coche. «Eso espero», murmuró al final. Fue un jueves por la noche, el 14 de diciembre, cuando todo cambió. Había sido un día particularmente pesado. Un corte de sistema a media tarde nos obligó a reintroducir decenas de registros manualmente y mi espalda protestaba con cada movimiento. Además, el frío se sentía más crudo de lo normal, colándose por las rendijas de las ventanas del sótano. A las 11:25 cerré la sesión del sistema, guardé los expedientes en la bandeja pendientes y me puse el abrigo con movimientos cansados. El edificio parecía más silencioso que de costumbre mientras subía en el elevador hacia la planta baja. Crucé el pasillo hacia la salida de personal y antes de empujar la puerta, vi por la ventana el reflejo de mi propio rostro. Líneas profundas alrededor de la boca, ojeras marcadas,
el cabello canoso recogido con más prisa que cuidado. Raúl me esperaba, como siempre, en el mismo lugar del estacionamiento. Sin embargo, en cuanto abrí la puerta del coche, percibí algo distinto en él. Tenía las manos aferradas al volante con más fuerza de la necesaria, los nudillos pálidos bajo la piel morena. Sus hombros estaban tensos, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Lo saludé con un «Buenas noches, Raúl», que pretendía sonar casual, pero él apenas asintió, mirándome intensamente por el retrovisor. No era la mirada amable de otras noches, sino una mezcla extraña de preocupación y urgencia que me encogió el estómago. «Carmelo», dijo en cuanto el coche arrancó y salimos del hospital, «necesito preguntarle algo, y necesito que me conteste con absoluta sinceridad». Se me secó la boca. Hacía años que no escuchaba mi nombre dicho con esa gravedad. «¿Qué pasa?», logré decir. Él respiró hondo, como si se preparara para saltar a agua muy fría. «Su vecino», empezó. «El que vive 3 casas más abajo, en la casa gris de 2 pisos con la camioneta roja en la cochera. ¿Lo conoce?». Parpadeé desconcertado. Me tomó unos segundos ubicar mentalmente la casa. «¿Tomás Briones?», pregunté, más para asegurarme de que hablábamos del mismo. «No mucho. Nos saludamos cuando coincidimos, pero nunca hemos tenido una conversación de verdad». «¿Por qué?». Raúl no respondió de inmediato, y ese silencio fue peor que cualquier frase. Estábamos a punto de llegar a la esquina donde siempre girábamos a la derecha para tomar la avenida rumbo a mi colonia, pero esa noche, en lugar de hacerlo, dio vuelta a la izquierda. El paisaje se volvió de repente desconocido, aunque fueran las mismas calles que había recorrido 1000 veces en camión. «Raúl, ¿a dónde vamos?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón empezaba a acelerarse. «A un lugar donde podamos hablar», contestó, con la voz tensa pero controlada. «Carmelo, necesito que escuche con mucha atención lo que le voy a decir, y que, aunque se asuste, no haga nada impulsivo». El miedo me atravesó como una corriente eléctrica. Me aferré al asiento, notando cómo mis manos temblaban. «Me estás asustando», admití. «Lo sé», dijo, «y lo lamento. Pero sería peor no decirle nada». Entró en el estacionamiento vacío de un supermercado que ya estaba cerrado a esas horas. Las letras gigantes del letrero brillaban a medias, algunas fundidas, creando una sensación extraña de abandono. Raúl aparcó lejos de la calle, apagó el motor y por primera vez desde que lo conocía, se giró completamente hacia mí. La luz fría de los focos de seguridad caía de lleno sobre su rostro, acentuando las ojeras, los surcos en la frente y el cansancio acumulado que parecía haberse multiplicado esa noche. «La semana pasada recogí a Tomás Briones», dijo sin rodeos. «Sábado por la noche, alrededor de las 10:30. Estaba borracho, muy borracho, y la gente borracha, ya sabe, habla demasiado». Tragué saliva sin apartar la mirada de él. «Y», susurré. «Al principio intenté no escuchar», continuó. «Profesionalidad y eso. Pero entonces lo oí decir su dirección. Su dirección exacta, Carmelo. La del 847 de la calle Cedros. Y estaba furioso. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente bajo mis pies, aunque estuviera sentado. «No entiendo», dije, con la voz apenas audible. Raúl cerró los ojos un instante, como si repasara mentalmente las palabras antes de soltarlas. «Estas fueron sus palabras literales», comentó, mirándome de frente. «El viejo del 847 de la calle Cedros es un problema. Ve demasiado. Tenemos que encargarnos de él antes de que se dé cuenta y vaya con la policía». El aire se me fue de los pulmones como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. No pensé, simplemente llevé la mano a mi bolso, buscando instintivamente mi teléfono, mis llaves, algo que me anclara a la realidad. «¿Qué?», alcancé a decir. «Hay más», añadió Raúl, sacando su propio celular con manos que temblaban ligeramente. A partir de ahí empecé a poner atención. Es costumbre profesional de mi antiguo trabajo de seguridad en el aserradero.
Aprendí a escuchar lo que la gente no cree que estás escuchando. Empecé a anotarlo todo. Bajó la mirada hacia la pantalla, desplazando el dedo con cuidado. Ese hombre, Tomás Briones, lo he recogido 7 veces en el último mes, dijo. Siempre de noche, siempre borracho, siempre al teléfono, con conversaciones muy tensas. Me mostró una lista de fechas y horas en una aplicación de notas. Cada trayecto, cada comentario relevante que alcanzó a recordar. Los números bailaban frente a mis ojos. Anoche lo recogí otra vez, añadió. Y volvió a hablar de usted, Carmelo. Dijo, él trabaja hasta tarde los martes, jueves y sábados. La casa se queda vacía. He estado vigilando. Sentí algo helado recorrerme la columna. Me vi a mí mismo a través de sus ojos, un viudo solo que sale a la misma hora 3 noches por semana, que regresa siempre después de las 11:30 a una casa donde no hay nadie más. Una rutina tan predecible como el horario del camión. Ha estado vigilando mi casa, logré articular. Eso creo, respondió Raúl con gesto sombrío. Y creo que hay algo más que solo vigilar. Hace 2 noches pasé por su calle de camino a casa. Vi su camioneta estacionada 2 casas más abajo, a las 2 de la mañana. Motor encendido, luces apagadas, solo esperando. Se me revolvió el estómago, como si hubiera bebido algo en mal estado. ¿Pero por qué? No pude completar la frase. No tenía sentido que alguien a quien casi no conocía me viera como un problema. No lo sé, admitió. Pero, Carmelo, necesito que hoy no regrese a su casa. Por favor, no hasta que sepamos qué está pasando. Me quedé mirándolo, intentando que mi mente alcanzara a procesar toda aquella información que se agolpaba como un torrente. Mi casa, mi refugio de tantos años, parecía de pronto un lugar inseguro. Un escenario vigilado por un hombre que yo solo saludaba con un gesto al sacar la basura o al regar las plantas. ¿Y a dónde se supone que vaya?, pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. No tengo a nadie aquí. Mi hija está en Monterrey. Mis hermanas viven en otros estados. A un hotel, con un amigo, con su hija si puede. A cualquier lugar menos a la calle Cedros, insistió. Mire. Me alargó el teléfono. En la pantalla vi las notas, las fechas, fragmentos de frases que daban forma a un patrón perturbador. Creo que tiene que ir a la policía, añadió. Tomé el celular entre mis manos, me costaba hasta sujetarlo. Parte de mí quería gritarle que esto era una exageración, que no podía ser real, que nadie podía estar planeando algo en mi contra solo porque yo trabajaba en un sótano lleno de papeles. La otra parte, la que recordaba ver aquella camioneta roja estacionada días enteros sin moverse, no podía ignorar el miedo que me apretaba el pecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con una mezcla de reproche y desesperación. Raúl bajó la mirada. Porque al principio no estaba seguro, contestó con sinceridad. Pensé que quizá estaba siendo paranoico, que estaba exagerando las tonterías de un borracho. Pero hoy, Carmelo, hoy pasé por su calle antes de recogerlo. Su camioneta estaba estacionada frente a su casa, justo frente a su puerta. Sentí náuseas, como si el frío de la noche se hubiera concentrado en mi estómago. ¿Intentó entrar?, pregunté. La puerta estaba cerrada, gracias a Dios, dijo Raúl, pero se quedó casi 1 minuto moviendo la manija, mirando por las ventanas. Luego volvió a la camioneta y se quedó ahí, observando la casa. Ahí supe que tenía que contárselo, aunque me odiara por arruinarle la noche. ¿Pero por qué?, repetí ya casi en un sollozo. ¿Qué le he hecho yo? Apenas lo conozco. No sé nada de su vida, ni él de la mía. Raúl negó con la cabeza frustrado. No lo sé, dijo, pero creo que tenemos que averiguarlo de forma segura, y eso significa que usted no puede volver a casa esta noche. Nos quedamos en silencio en ese estacionamiento vacío, rodeados de carros apagados y anuncios del supermercado que ya no tenían sentido. Sentía que el mundo giraba rápido alrededor de un solo punto. La imagen de un hombre que yo creía inofensivo, parado frente a mi puerta, moviendo la manija con calma, planificando algo que no alcanzaba a imaginar.
Lo más duro fue aceptar que la única razón por la que me estaba enterando de todo eso era un conductor de aplicación a quien yo solo le había ofrecido café y unos cuantos pesos extra. El Hotel Los Cedros, dije al fin, más por inercia que por convicción. Está a unas cuadras de mi casa, llévame ahí. Me quedaré esta noche y mañana iré a la policía. Raúl frunció el ceño y negó con firmeza. No, dijo con una seguridad que pocas veces le había escuchado. Vamos a la policía ahora, esta noche. Ya casi es medianoche, protesté, con el cansancio pesándome en los huesos. Carmelo, ese hombre intentó abrir su puerta hoy mientras usted estaba trabajando, replicó, alzando un poco la voz. ¿Y si vuelve? ¿Y si tiene una llave? ¿Y si no solo quiere revisar si hay papeles? No podemos darnos el lujo de esperar a mañana. Hay que denunciar esto ya. Tenía razón. Lo supe en el mismo momento en que lo dijo. La parte de mí que quería irse a un hotel, meterse bajo las cobijas y fingir que todo era una mala pesadilla, era la misma parte que durante años había preferido evitar conflictos para no dar lata. Pero aquella noche la vida me estaba exigiendo otra cosa. Asentí despacio, sintiendo el peso de la decisión, y Raúl encendió de nuevo el motor, esta vez con un propósito claro. En lugar de dirigirse a mi colonia, tomó el camino hacia el Departamento de Policía de Guadalajara. 20 minutos después estábamos sentados en una sala de espera fría, iluminada con tubos fluorescentes que no perdonaban ninguna arruga ni ojeras. Un agente joven nos ofreció vasos de agua de un dispensador y nos pidió que aguardáramos. Raúl sostenía entre las manos su teléfono con una mezcla de nerviosismo y determinación. Yo tenía las piernas cruzadas, pero no dejaban de temblarme. Finalmente, nos hicieron pasar a una pequeña sala de entrevistas. Un agente más veterano, de cejas grises y mirada cansada, se presentó como inspector y nos pidió que empezáramos desde el principio. Conté mi rutina, mis horarios en el hospital, mi domicilio exacto, lo poco que sabía de Tomás Briones. Expliqué que lo veía salir y entrar, que a veces escuchaba la música de su camioneta, que nos saludábamos con un gesto al cruzarnos en la calle, pero nada más. Sentí vergüenza al decir en voz alta lo predecible que era mi vida. Martes, jueves y sábados saliendo a la misma hora, regresando por el mismo camino, encendiendo el mismo foco del Porsche. Luego fue el turno de Raúl. Él mostró sus registros detallados, cada viaje con Briones, cada fragmento de conversación que había anotado, incluyendo la frase «El viejo del 847 de la calle Cedros es un problema». ¿Y está seguro de que usó la palabra «encargarnos»? Preguntó el inspector frunciendo sus cejas grises. «Completamente», respondió Raúl. Después de la segunda vez empecé a grabar los trayectos. Solo audio, para mi propia seguridad. Puedo reproducirlo si quiere. Los ojos del inspector se afilaron como si algo hubiera hecho clic en su mente. ¿Tiene grabaciones?, repitió. Sí, señor, confirmó Raúl. Las guardo por si pasa algo en el coche. Cuando piden el viaje, aceptan las condiciones en la aplicación. Ahí se informa de que puede haber grabación de seguridad. No tenía idea de que eso existía. Por un momento me sentí expuesto, pensando en todas las cosas que había dicho en aquel coche, pero de inmediato entendí que esas grabaciones podían convertirse en nuestra tabla de salvación. El inspector sacó un portátil, conectó el teléfono de Raúl con un cable y empezó a transferir los archivos. Nos quedamos los tres escuchando la voz pastosa de Tomás Briones llenando la sala. Una voz que yo solo había escuchado antes en saludos breves y que ahora revelaba una faceta que no había imaginado. En la primera grabación, Briones se quejaba de la maldita auditoría, de los burócratas del sótano que no entienden nada de la vida real. En otra mencionaba expedientes perdidos y gente que no va a notar que falta un papel. Pero fue en la tercera donde escuché claramente mi dirección. El viejo del 847 de la calle Cedros es un problema. Ve demasiado, decía entre risas ebrias y resoplidos. Tenemos que encargarnos de él antes de que se dé cuenta y vaya con la policía.
En otra grabación posterior, hablaba de mi horario. Él sale tarde del hospital, martes, jueves y sábados. El resto de la semana la casa está más movida por los vecinos, pero esos días la calle es un desierto. Es perfecto. Con cada frase, sentía que una parte de mí se encogía, como si intentara hacerse más pequeña en aquella silla metálica. Cuando terminó el último audio, el inspector permaneció un momento en silencio, mirando la pantalla del portátil. «Señor Carmelo», dijo por fin, «¿tiene alguna idea de qué cree ese hombre que usted ha visto o sabe?» «Ninguna», respondí con absoluta honestidad. «Trabajo en el hospital 3 noches a la semana. Vuelvo a casa y duermo. Esa es toda mi vida. Ni siquiera sé a qué se dedica ese hombre». El inspector intercambió una mirada con el agente joven que estaba junto a la puerta, tomando notas. Luego se volvió hacia nosotros con expresión grave. «Trabaja en el Centro Médico Río Verde», dijo despacio. «En mantenimiento turno de noche». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Qué?», susurré. «¿Nunca lo ha visto ahí?», insistió él. «El hospital tiene como 400 personas trabajando», respondí casi a la defensiva. «Estoy en facturación, en el sótano. Casi no veo a nadie que no sea mi equipo directo». Mientras hablaba, algo empezó a picarme en la memoria. Imágenes sueltas. Un carrito de limpieza pasando por el pasillo, un hombre con gorra empujándolo siempre alrededor de las 11:15, justo cuando yo salía. Nunca le había mirado bien la cara. Nunca había sentido la necesidad de hacerlo. «El sótano», murmuré, más para mí que para ellos. «¿Dónde está facturación? Él limpia ahí, ¿verdad?». El inspector asintió. «Según su horario, está asignado al nivel del sótano», confirmó. «Oficinas administrativas y archivo clínico». Fue en ese momento cuando algo hizo clic en mi cabeza, como si una pieza que llevaba semanas buscando por fin encontrara su lugar en el rompecabezas. «Archivo clínico», repetí, y entonces todo encajó. Dios mío, los expedientes perdidos. Los 2 agentes me miraron con atención. «Hace 3 semanas», empecé, sintiendo que las palabras se atropellaban en mi boca. Mi supervisor notó discrepancias. Expedientes de pacientes que aparecían facturados, pero cuyos documentos físicos no estaban donde debían. Archivos sueltos, nada que pareciera tener relación entre sí. Pensamos que era un error de archivo, que alguien había colocado mal las carpetas o que las habían prestado a otro departamento. Estamos haciendo una auditoría, revisando todo a mano. El inspector se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «¿Qué tipo de expedientes?», preguntó. «Pacientes mayores, en su mayoría», respondí. «Gente con seguro público o coberturas básicas, personas que probablemente no notarían un error de facturación o no tendrían fuerza para reclamar. No había un patrón claro, al menos no lo habíamos visto. Solo sabíamos que faltaban carpetas, muchas. Pero si alguien estuviera robando expedientes y presentando reclamaciones falsas al seguro», intervino el inspector, completando mi pensamiento. «Eso sería fraude sanitario. Delito federal, años de cárcel. Y si él supiera que usted forma parte del equipo de auditoría», añadió el agente joven, «y creyera que está cerca de descubrir que es él». La sala quedó en silencio. Un silencio denso como una manta pesada. «Trabaja de noche», susurré. «Tiene acceso a todo cuando ya no hay casi nadie. Y yo salgo a las 11:30, 3 veces por semana, siempre a la misma hora. Podría estudiar mi rutina, saber exactamente cuándo no estoy en casa, saber cuándo...». No pude terminar la frase. La posibilidad de que alguien hubiera planeado entrar a mi hogar, el único lugar donde aún me sentía seguro, para revisar mis cosas buscando pruebas, me resultaba casi indecible. «¿Cuándo destruir pruebas?», dijo Raúl en voz baja, dándole forma a lo que yo no podía decir. «Ha intentado entrar a su casa para ver si se llevó trabajo a domicilio, si guarda expedientes o notas que puedan vincularlo con el robo. Si encuentra algo, lo destruye. Y si no,
decide encargarse del problema por las malas. El inspector se levantó de golpe, como si de pronto el aire de la sala le resultara demasiado denso. «Tenemos que registrar su casa ahora mismo», declaró. «Y usted, señor Carmelo, no vuelve a su domicilio esta noche. Lo vamos a alojar en un hotel, con protección, hasta que aclaremos todo. Si hay algo que lo vincule con la auditoría, lo encontrarán antes que él». A partir de ahí, todo ocurrió muy deprisa, como en una película en la que alguien ha pulsado el botón de avance rápido. El inspector hizo varias llamadas despertando a jueces en mitad de la madrugada para solicitar órdenes de registro. El agente joven salió con prisa para coordinar una patrulla hacia mi colonia. Otro policía me acompañó a una oficina contigua para tomar mis datos, mientras Raúl permanecía en la sala de entrevistas ampliando su declaración. Al cabo de un rato, un agente de gesto amable se acercó a mí con una carpeta en la mano. «Señor», dijo, «vamos a llevarlo a un hotel cercano. La habitación estará a nombre de la policía. Se quedará ahí esta noche y posiblemente algunas más hasta que sepamos exactamente qué está pasando. Habrá un agente en el pasillo». Acepté sin discutir. Estaba demasiado agotado para oponerme. Me subieron a una patrulla sin sirena, solo con las luces interiores encendidas. Desde la ventana vi pasar mi ciudad de madrugada. Calles casi vacías, puestos de tacos cerrados, perros callejeros husmeando bolsas de basura. Pensé en mi casa, en mi cama, en la taza que había dejado en el fregadero antes de irme al trabajo, convencido de que regresaría como siempre. Era extraño saber que en ese mismo momento otros entraban en mi hogar con guantes y linternas, buscando pruebas que yo ni siquiera sabía que existían. La habitación del hotel era genérica, como todas las habitaciones de hotel del mundo. Cama grande, colcha estampada, cortinas pesadas, una televisión que no encendí. Me duché más por reflejo que por necesidad. Dejé mi ropa doblada sobre una silla y me metí en la cama sin quitarle siquiera la colcha. No podía dormir. Cada sonido en el pasillo hacía que mi corazón se disparara. Pasos, puertas que se abrían y cerraban, el rumor lejano de un elevador. Consideré llamar a mi hija, pero el reloj marcaba ya más de las 3 de la mañana y no quería despertarla con una noticia que solo la llenaría de angustia a kilómetros de distancia. Me limité a enviarle un mensaje breve. «Todo bien. Te llamo mañana. Te quiero». No era verdad, pero era lo único que podía darle en ese momento. El teléfono de la habitación sonó a las 6 en punto, cortando por fin la sucesión de pensamientos que giraban incesantes en mi cabeza. Me incorporé sobresaltado, con el corazón martilleando. «¿Bueno?», contesté con la voz ronca. «Señor Carmelo», dijo la voz del inspector al otro lado. «Disculpe la hora. Quería informarle de que terminamos el registro». Me senté en el borde de la cama, apretando el auricular. «¿Y?», pregunté. «Los encontramos», dijo sin rodeos. «Cajas llenas de expedientes clínicos en el garaje de Briones. Más de 300 de los últimos 2 años. Y pruebas de reclamaciones fraudulentas al seguro por más de $200.000. Me dejé caer sentado sintiendo que las piernas no me respondían. «Dios mío», murmuré. «Ya está detenido», añadió el inspector. «Lo acusaremos de fraude sanitario, intento de robo con allanamiento y acoso. Está a salvo, señor Carmelo. Puede volver a su casa». Colgué, pero no me sentía a salvo. Me sentía desnudo, vulnerado. Saber que mi nombre, mi dirección y mi rutina habían formado parte de las conversaciones de un delincuente durante semanas, quizá meses, se sentía como una invasión íntima. Raúl fue por mí al hotel esa misma mañana. No hubo tarifa ni notificación de la aplicación. Simplemente apareció, como si hubiera sabido que yo necesitaría ver una cara conocida antes de enfrentarme de nuevo a mi casa y a mi calle. Llevaba la misma camisa de siempre, pero se le notaba el cansancio en la forma en que caminaba, más lento, como si la noche anterior también hubiera estado en vela. Me subí esta vez al asiento delantero, por indicación suya,
y nos quedamos un rato en silencio mientras cruzábamos Guadalajara bañada por la luz suave del amanecer. ¿Cómo supiste qué hacer?, pregunté al fin, cuando mi respiración se calmó un poco. ¿Cómo supiste que no debías ignorar lo que escuchabas? Que era importante apuntarlo todo, guardar las grabaciones, insistir en venir a la policía. Raúl se tomó unos segundos antes de responder. Mantenía las manos firmes sobre el volante, pero pude ver cómo las venas de sus brazos se marcaban un poco más. Por mi hija, dijo al cabo con la voz baja, por lo que pasó con ella. Antes de que mi esposa se fuera, antes de que todo se viniera abajo, mi hija tenía un novio, un buen tipo, eso creíamos todos, exitoso, encantador, de buena familia. Hasta que un día ella nos comentó que él pasaba en coche frente a su departamento a horas raras, que siempre parecía saber dónde estaba, con quién salía, a qué hora regresaba. Lo miré de reojo, sus ojos seguían fijos en la carretera, pero su mandíbula estaba tensada. No le di la importancia que debía, continuó. Le dije que estaba exagerando, que era paranoia, que así somos los hombres cuando estamos enamorados, que queremos saber todo, que no hiciera un drama. Ella insistió en que algo no estaba bien, que él aparecía en lugares donde nunca le había dicho que iba, que revisaba sus mensajes cuando ella se descuidaba. Yo pensé que eran cosas de pareja, que se arreglarían solos. No quise meterme, no quise exagerar. Se detuvo un segundo, tragando saliva. Hasta que una noche él se metió a su departamento, dijo finalmente. Tenía copia de la llave, la lastimó bastante. No quiero entrar en detalles. Solo diré que esa noche mi hija me llamó llorando, desde el hospital. Yo estaba manejando como siempre, llevando a extraños de un lado a otro, y ella estaba ahí, sola, preguntándose por qué su propio padre no la había escuchado cuando dijo que tenía miedo. Sentí un nudo en la garganta. Raúl, murmuré. Ahí fue cuando mi esposa se hartó de mí. Siguió él, con una resignación dolorosa. De mi incapacidad para proteger a nuestra familia, de mi tendencia a minimizar todo. Se llevó a nuestra hija y se fue. Y no la culpo, Carmelo, no la culpo. Fallé en lo único que no podía fallar, en tomar en serio el miedo de mi hija. Se quedó un momento callado, mientras el coche se detenía en un semáforo. Pasó un camión de basura a nuestro lado y el ruido nos envolvió antes de desvanecerse de nuevo. Por eso ahora presto atención, añadió con una firmeza nueva en la voz. Escucho cuando los borrachos hablan. Me fijo cuando alguien repite la misma dirección una y otra vez, cuando habla de vigilar a una persona, de encargarse de ella. No puedo deshacer lo que pasó con mi hija, pero sí puedo evitar fallar otra vez. Las lágrimas me resbalaron por la cara, silenciosas. Me salvaste la vida, susurré. Literalmente. Si no hubieras escuchado, si no hubieras anotado, si no hubieras insistido, yo habría ido a casa como siempre. Y quién sabe qué habría pasado cuando intentara abrir la puerta. Él negó con un pequeño gesto, sin dejar de mirar al frente. Tú salvaste la mía primero, dijo. Me trataste como si importara, como si valiera la pena hablar conmigo y no fuera solo un servicio que se paga y se olvida. Me llevabas café, me preguntabas por mi día. ¿Sabes lo raro que es eso? La mayoría de los pasajeros ni siquiera me miran, Carmelo. Soy el chofer y ya. Pero tú me viste, así que yo me aseguré de verte a ti también. Cuando llegamos a la calle Cedros, mi corazón empezó a latir más rápido. Bajo la luz del día, mi casa se veía normal, casi ridículamente normal. La fachada pintada de amarillo claro, las macetas desordenadas en la entrada, la cortina del salón a medio correr. Sin embargo, yo ya no la veía igual. 3 casas más abajo, la casa gris de 2 pisos estaba rodeada por cintas amarillas de la policía. La camioneta roja seguía en la cochera, pero ahora había agentes entrando y saliendo, cargando cajas que supuse llenas de expedientes, papeles, quién sabe qué más.
Era como ver una versión paralela de mi vida en la que la oscuridad que siempre había creído ajena se revelaba de pronto a plena luz del día. «Carmelo», dijo Raúl, mientras yo recogía mis cosas, «quiero que tenga mi número personal, no el de la aplicación, mi celular de verdad. Llámeme a cualquier hora, de día o de noche, si necesita algo. Lo que sea, no me cuesta nada darme una vuelta por aquí si siente que algo no está bien». Sacó una tarjetita sencilla, con su nombre y su número escritos a mano. La tomé con cuidado como si fuera algo delicado. «Lo haré», respondí. «Y, Raúl, gracias por todo. No sé cómo voy a pagarte esto». Él sonrió por primera vez en el día, una sonrisa cansada pero sincera. «Gracias a usted», dijo, «por recordarme por qué importa este trabajo. No es solo llevar gente de un punto A a un punto B. A veces es estar ahí en el momento en que alguien te necesita, aunque ni esa persona lo sepa todavía». La investigación policial duró semanas. Supimos que Tomás Briones llevaba más de 2 años robando expedientes del archivo clínico, seleccionando pacientemente casos de pacientes vulnerables, ancianos, enfermos crónicos, gente de zonas rurales. Presentaba reclamaciones falsas al seguro por procedimientos que nunca se habían realizado y se quedaba con los pagos de las aseguradoras. Mi papel en la auditoría había sido más importante de lo que yo mismo había pensado. Al cruzar datos, había señalado varias anomalías. No había sospechado de él en concreto, pero mis notas indicaban que el problema estaba concentrado en el nivel del sótano, justo donde él tenía acceso libre en horarios nocturnos. Me llamaron varias veces a declarar durante la instrucción del caso. Al principio, me impresionaba ver mi nombre en papeles oficiales, rodeado de términos legales. Los abogados me preguntaban detalles mínimos. ¿A qué hora exacta había notado la primera discrepancia? ¿Qué había dicho mi supervisor? ¿Si alguna vez había hablado con Briones en el hospital? Respondía todo con la mayor precisión posible, consciente de que cada palabra construía la historia que presentaría el fiscal. Raúl también fue citado. Sus registros detallados, las notas de fechas y horas, las frases textuales que había transcrito, junto con las grabaciones de audio de los trayectos con Briones, se convirtieron en pruebas clave para demostrar no solo el fraude, sino la intención de encargarse de mí. El juicio fue largo y agotador. Me temblaron las manos cuando por primera vez vi a Tomás Briones sentado en el banquillo de los acusados, con traje barato y las manos esposadas. Sin la gorra, su rostro me pareció menos familiar de lo que esperaba. Me di cuenta de que, en realidad, nunca lo había mirado bien. Cuando me llamaron a declarar, caminé hasta el estrado con las piernas de algodón. El juez me pidió que dijera mi nombre completo y que prometiera decir la verdad. Mientras relataba todo lo ocurrido, evitaba mirar directamente a Briones. No quería ver su reacción. Me aferré mentalmente a 2 cosas: a la voz de mi esposa diciéndome que siempre hiciera lo correcto, y a la presencia de Raúl sentado en la sala, un par de filas detrás, mirándome con un apoyo silencioso que me daba fuerzas. Al final, el tribunal lo declaró culpable de fraude sanitario, intento de robo con allanamiento y acoso. La sentencia fue clara: 12 años en una prisión federal. 12 años que no devolverían la sensación de seguridad perdida, pero que al menos ponían un muro de hormigón y rejas entre él y nosotros. Cuando escuché la condena, sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Tristeza, porque nunca deja de doler ver la vida de alguien derrumbarse, incluso cuando se lo ha buscado. Alivio, porque su caída significaba nuestra salvación, significaba que, por una vez, el sistema había respondido a tiempo. Durante todo ese proceso, Raúl siguió llevándome y trayéndome del hospital 3 noches por semana. La diferencia fue que, a partir de entonces, ya no me senté más en el asiento trasero. Él insistió en que lo hiciera adelante, como la familia, decía en broma. Y poco a poco, eso empezamos a ser. Algo parecido a una familia improvisada. Hablábamos más, reíamos más, incluso discutíamos de vez en cuando sobre banalidades como el mejor puesto de tacos al pastor o si valía la pena seguir viendo cierto programa de televisión.
Yo empecé a preguntarle con más frecuencia por su hija y por la bebé que solo conocía por fotos. A veces me mostraba las imágenes en su celular con una mezcla de orgullo y melancolía. 6 meses después de la condena, algo cambió en su voz cuando me habló de ella. Una noche de martes, mientras esperábamos que el semáforo cambiara en una avenida poco transitada, me dijo, con los ojos brillantes, «Mi hija me llamó». «¿Sí?», respondí sintiendo cómo se me iluminaba el pecho por empatía. «Le llegó una nota sobre el caso», explicó. «Salió en las noticias locales, ya sabe. Conductor de aplicación ayuda a destapar red de fraude sanitario. Cosas así. Dice que le impresionó saber que fui capaz de proteger a un desconocido cuando no supe protegerla a ella. Que lleva meses pensando en eso, que ver lo que hice contigo le ha ayudado a sanar un poco». Hizo una pausa, respirando hondo. «Quiere que conozca a mi nieta», añadió con la voz quebrada de alegría. «Dice que quizá ya es hora de intentar volver a ser una familia». No pude evitar alargar la mano y apretar la suya sobre la palanca de velocidades. «Es maravilloso», dije. «De verdad, Raúl, me alegra tanto». Él negó con la cabeza, pero sonreía. «Es por ti», insistió. «Todo. Si tú no hubieras sido amable conmigo, si no me hubieras hecho sentir visto, yo no habría estado tan atento. Habría sido solo otro chofer llevando a un borracho a su casa, ignorando sus desvaríos. Pero tú me enseñaste que los pequeños gestos de bondad importan, que la gente importa, y eso nos salvó a los dos. Pienso mucho en eso ahora. En cómo unos pocos pesos de propina y un vaso de café del hospital crearon un efecto dominó que terminó salvándome la vida y recomponiendo la familia de Raúl. En cómo, sin saberlo, yo había puesto en movimiento una cadena de decisiones que me llevaron a ese 14 de diciembre, a ese estacionamiento vacío, a esa sala de entrevistas en la policía. A veces, cuando ceno con Raúl, su hija y su nieta, me sorprendo imaginando qué habría pasado si aquella primera noche hubiera decidido no subirme a su coche, si hubiera dejado que el miedo me paralizara, o si hubiera tratado a Raúl como a un simple servicio, sin mirarlo a los ojos ni preguntarle cómo estaba. Hoy tengo 64 años, sigo trabajando 3 noches a la semana en el Centro Médico Río Verde, revisando códigos y facturas, intentando que el sistema haga un poco menos de daño del que suele hacer. Sigo viviendo en mi casita de la calle Cedros, esa que un día estuvo en la mira de un hombre que decidió que yo era un problema. Pero ya no estoy solo. Los domingos son sagrados. Raúl y yo cenamos con su hija y su nieta. A veces preparamos pozole, otras enchiladas, otras pedimos pizza porque la pequeña, que ya camina, se ha empeñado en que la pizza es comida de fiesta. Ellas me llaman tío Carmelo. La niña me abraza como si me hubiera conocido desde siempre y se trepa a mis piernas para que le cuente historias, y yo me descubro riendo de cosas simples de nuevo. Esta familia improvisada que construimos a partir del miedo compartido y de una gracia inesperada se ha convertido en mi hogar tanto como las paredes de mi casa. He aprendido que el hogar no siempre es un lugar. A veces son personas que llegan en el momento más oscuro y se quedan para encender la luz. Raúl, que empezó siendo el chofer del Toyota plateado, es ahora el hombre que me lleva al hospital. Sí, pero también quien revisa que mis focos funcionen, quien sube las cajas pesadas, quien me llama si pasan más de 2 días sin que nos veamos. Y yo, que empecé siendo el señor del 847 de la calle Cedros, soy para él algo así como un hermano mayor, un amigo, un testigo de su intento de ser mejor padre y mejor hombre. La semana pasada empezó una auxiliar nueva en el departamento de facturación. La vi llegar con un uniforme que le quedaba un poco grande, el cabello recogido en una cola apresurada y el rostro pálido, como si no hubiera dormido bien. En su primer día, la inundaron con códigos, claves, pantallas llenas de números que no significaban nada para ella todavía. Durante el descanso, pasé junto a su escritorio y vi sus ojos llenarse de lágrimas de frustración frente al monitor. Me reconocí en esa mirada, la mezcla de cansancio, inseguridad
y miedo a fallar en un mundo que parece moverse demasiado rápido. Al día siguiente, decidí hacer algo mínimo pero importante. Bajé a la cafetería, pedí 2 cafés, uno con azúcar, otro sin, y subí con ellos. Me acerqué a su escritorio, le tendí uno y le dije: «Tómate un respiro». Al principio parece imposible, pero con el tiempo todo se vuelve más fácil. Nadie nace sabiendo leer estos códigos. Yo tampoco. Ella me miró, como si le hubiera extendido una cuerda en medio de un río revuelto. «Gracias», susurró, sosteniendo el vaso con ambas manos. No tiene idea de lo mucho que esto significa para mí, pero sí lo sabía. Sabía exactamente lo que podían significar los pequeños actos de bondad. Sabía como un instante en el que miras a alguien de verdad, en el que lo ves como persona y no como parte del paisaje, puede cambiar la trayectoria de una vida. Porque un día le ofrecí café y conversación a un conductor de aplicación, y gracias a eso, él estaba atento la noche en que más importaba. Y porque él estaba atento, los dos encontramos el camino de vuelta a la vida, el camino para convertirnos en personas que importan el uno para el otro. Sea quien seas, estés donde estés, sea amable. No porque vayas a recibir algo a cambio, ni porque la bondad genere intereses o el karma lleve la cuenta como un contador invisible. Sea amable porque la persona que tienes enfrente está librando batallas de las que no sabes nada. Duelos silenciosos, culpas antiguas, miedos que no se atreve a nombrar. Sea amable porque ese gesto diminuto, ese momento de conexión humana auténtica, puede ser lo que salve a esa persona. O puede ser, sin que lo sepas, lo que te salve a ti. Y porque a veces, un vaso de café compartido en la noche es el primer ladrillo de una casa entera hecha de confianza, de gratitud y de segundas oportunidades.